Vamos a hablar de música, de sonidos, de ruidos, de silencios y de cómo escuchamos todo lo que escuchamos. Hola, me llamo Liliana Porter, soy artista visual y vivo en Rhinebeck, New York. Bueno, hemos decidido que te voy a tutear. Sí, Ok, si te sale natural. perfecto. Gracias. ¿Tú tocas algún instrumento musical? Bueno, cuando era chica estudié piano y estudiaba mucho, qué sé yo, pero después lo dejé. O sea, lo interesante que si ahora me siento, me acuerdo de 3 cosas. La Vidalita, uno que se llama Los Conejitos, que lo toqué en mi primer concierto a los 8 años, y después un poco del Minué de Paderewski. Así que eso fueron horas y horas de estudio lo que me quedó. El hombre con el hacha, ¿ese piano tiene algo que ver con su pasado? ¿Es una revancha o qué es ese No, piano? nada que ver. Lo que pasa es que Nada el que ver. piano, justo el que tienes tú ahí atrás, vendría muy bien. Es un objeto muy lindo, como romántico, ¿no? Y al mismo tiempo para lograr alguna cosa dada vuelta y grande al final, si tenía que elegir un objeto era el que más me gustaba y me parecía más poético y que se caían las notas y demás, pero sé que a muchos pianistas quedaron traumados. Y bueno, Qué igual es bien. una persona el piano en casa. Y más, el contrabajo también. Cuando por fin me pude comprar un contrabajo, me di cuenta que es una persona en casa, es como uno Exacto. más. Sí, sí, Ocupa sí. el espacio de una persona. ¿Y qué otro instrumento te hubiera gustado aprender a tocar? No, quién sabe el violín, ¿Por qué? porque mi mamá tocaba el violín. Ah, Entonces también teníamos un violín ahí en casa, es un instrumento familiar, ¿no? Digamos, una presencia familiar. y Liliana, ¿tú escuchas música? Escucho, sí, escucho variada, escucho. ¿Y qué escuchas y en qué momento del día escuchas música? Bueno, a veces cuando trabajo, cuando estoy pensando, no puedo escuchar música que tenga palabras, ¿no? Tiene que ser algo abstracto. Y cuando estoy trabajando, pero que ya sé lo que estoy haciendo, o sea que es más técnico, me gusta escuchar muchas veces música barroca, pero a veces también cosas que son más de mi generación, tipo Dave Brubeck, y Wow. también boleros. Así que un poco variado. Bueno, y lo que me fascina mucho es la música de Mozart. Mira, pero hay algo que me interesa que dijiste ahora. Cuando ya sabes lo que hacer, es Sí, decir, cuando ya estás plasmando una idea que más o menos ya está proyectada, pero antes de eso, el momento de de más... pensar. No, el momento anterior, eso puede ser el momento de pensar, de creación. En ese Sí. momento la música, ¿no? Sí, pero que no tenga palabras, Ah, ok, ok, ok. porque si tiene palabras me distraigo. Ok. En cambio, si no tienes palabras, lo puedo poner en un plano un poco más atrás, ¿no? Donde no estoy pensando en la música, sino en lo que estoy pensando, pero al mismo tiempo la música es algo bueno, ¿no? ¿Y cómo escuchas música? ¿Con qué soporte escuchas música? ¿En qué cosas? A ver, no, sí, tengo un aparato que incluye discos de los de antes, los cassettes y el DVD, así que todo eso. Todo. Y a lo largo de los años, ¿cambió tu relación con la música? No, yo creo que uno, a medida que los años pasan, hay músicas o situaciones con música que eran familiares que uno las sigue manteniendo porque es algo que hace bien, ¿no? Es como si fuera cuando uno entra a la casa de la infancia, el olor de la casa o el ruido, ¿no? Que es algo amoroso, digamos, ¿no? Que hace Claro. bien. En sus instalaciones, ¿alguna vez contempló el uso de la música para el recorrido o de los sonidos para el recorrido del público? Bueno, en esas instalaciones del hombre con el hacha no, pero sí usé música en otras obras, por ejemplo, en dibujos enmarcados que tenían, era la época
que yo le metía atrás era un DVD player, y después conseguí otra cosa que lo hacía en loop, un poco más moderna, pero entonces la gente se ponía auriculares y miraba el dibujo. Entonces, por ejemplo, había uno que era un dibujo de un cerdito que tocaba ¿cómo se llama? El tambor, y la música incluía ese ruido, pero había otros ruidos, y es interesante lo manipuladora que es la música, ¿no? Cómo según lo que estás escuchando, lo que estás mirando se transforma, ¿no? Entonces, o sea, hice varias obras así que incluían música en ese aspecto. Por ejemplo, había un cuadro que era un tigre muy simplificado, así lo saqué de un libro chino, y el sonido era una especie de situación en el bosque, qué sé yo, pajaritos, y de golpe unos gruñidos impresionantes. Y es interesante porque ves algo estático, pero de golpe uno lo anima, ¿no? Con la música. Pero cada dibujo, cada obra tenía su auricular. Entonces se iban cambiando los auriculares. No, era o sea, lo podía ver una persona por vez. Ok. ¿Y usted se ocupó de preparar todas estas grabaciones o llamó a alguien? No, con la que trabajo es Silvia Meyer, que es una música uruguaya con la que siempre he trabajado desde el principio, y que hicimos videos, también obras de teatro, y ella es la que hizo estos sonidos. ¿Y alguna vez le pasó de percibir alguna sala que cobijaba una instalación o parte de una instalación suya como demasiado silenciosa? No, es que a mí el silencio me gusta, ¿no? Pero sí, a veces la música ayuda y a veces no, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tiene alguna experiencia en donde no solo no ayudó, sino que fue como en contra? No, por suerte no me pasó. Okay. No me pasó, sí, pero es verdad que a veces hay sonidos que a uno no les gusta. Me interesa esta relación con Silvia, la compositora uruguaya. En las instalaciones, ¿cómo se fue creando? Es decir, me gustaría saber qué tipo ¿Cómo empezó? Sí, más que cómo empezó, qué tipo de vocabulario usan entre usted, que es una artista plástica, y ella, que es una música. Es decir, ¿dónde está el punto, el lenguaje que usan? Esa es buena pregunta, porque la primera vez que trabajé con ella le iba a poner música a un video que hice, que ya estaba editado perfecto. Entonces yo, como no sabía qué preguntarle, porque nunca había trabajado con una música, me dijo, bueno, yo hago algo y después lo charlamos. Y ahí, al ver la música que había puesto, por ejemplo, yo me daba cuenta qué funcionaba y qué no funcionaba. No funcionaba cuando era muy literal, por ejemplo, si el sonido no me gustaba. Entonces, poco a poco fuimos haciendo eso, de hacer lo contrario, y ya como nos conocemos tanto, ya estamos súper como conectadas con respecto a lo que ella se imagina que me gustaría que pase, y muchas veces a mí se me ocurre una idea y lo que ella hace es muchísimo mejor, ¿no? La gente cree que la obra es buena y lo que es buena es la música. ¿Y usted tú cómo vives esto? ¿De cuando la música es mejor? No, nada, me hago la sonsa. Pero sí me pasó una sola vez que estábamos poniendo música a un video, y que la música era tan overwhelming que no se necesitaba ni mirar. O sea, que ahí la paramos. Le dije, no, tiene que ser un poco menos, ¿no? Que es bien interesante eso, ¿no? Y como espectadora, ¿se acuerda alguna instalación de otro artista que te impactó por sus procedimientos sonoros? A ver. Ay, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Janet Cardiff. ¿Y qué pasó? No, es totalmente sensacional, porque ella, bueno, hace muchas cosas. Unas cosas que hace son recorridos. Tú te pones los auriculares y ella te dice a qué calles tienes que ir, etc.
pero está pensado de tal manera que, por ejemplo, pasas delante de una ventana y estás escuchando como un diálogo dentro de esa ventana, y de hecho no sabes si es verdad o es que está grabado, ¿no? O escuchas, por ejemplo, como si fuera un carruaje a caballo, que no puede ser de este siglo, ¿no? O sea, te va llevando sonoramente a distintos tiempos, te va cambiando el tiempo, ¿no? Pero eso Y era dentro de la ciudad. dentro de, sí, era ¿dónde era? En Nueva York. ¿Dónde? Ah, PS1, ahí en Long Island. Ah, mira. Sí, no, era muy sensacional, porque además había un momento, ella estaba hecho como que tú tenías que ir a tal ventana, subir la escalera, o sea, te va diciendo mientras vas escuchando. Había uno que tenías que pararte y mirar por la ventana, pero estaba grabado, por ejemplo, en verano, ¿no? Entonces decía, mira los árboles, qué sé yo, pero era invierno y no había un solo árbol, entonces era también muy lindo lo que pasaba, ¿no? Wow. Sí. No, genial, una artista extraordinaria, Jeanette Call. Y como espectadora de teatro, ¿te acuerdas alguna obra que te haya impactado por sus procedimientos sonoros, no necesariamente musicales, o por el uso del silencio, por ejemplo? No, qué difícil. No, porque me acuerdo obras que me impactaron, pero era todo junto, o sea, que era cuando yo era chica en Buenos Aires, la primera vez que vi las obras de Rodríguez Arias, el grupo de él que ahora están en París, y eso yo creo que me marcó mucho, todo eso, ay, pero no me puedo acordar. Bueno, Pina Bausch, que bueno, tuve la suerte de poder verla en Brooklyn, ¿no? En el teatro, y bueno, ahí sí que está todo junto, ¿no? El sonido, lo visual, las situaciones, todo. ¿Un concierto o recital que no te olvidarás nunca? Es interesante eso, porque uno se acuerda de cosas raras, ¿no? Pero una cosa que nunca me voy a olvidar es también cuando era chica y vino Louis Armstrong a Buenos Aires. Y entonces me impresionaba mucho porque él tocaba algo, lo que sea, o cantaba, y después volvía y se cambiaba la camisa porque transpiraba mucho. Mira, qué detalle, wow, Sí, 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 pero yo estaba como en la tercera fila y era magnífico, wow, qué impresionante. Louis Armstrong. Liliana, tú trabajas también con objetos que Sí, son como personajes, inclusive creas situaciones donde hay asociación entre estos personajes. A veces tengo la impresión que falta una milésima de segundo como para que empiece un diálogo entre ellos, ¿no? sí, sí. ¿Me equivoco o ya había teatro en tus obras antes de empezar a hacer teatro? Bueno, lo veo ahora, ¿no? Que había, no, había en la fotografía, me doy cuenta que son como muy teatral, como si fuera una foto, un estilo de una cosa de teatro, ¿no? Sí, yo creo incluso que yo tiendo en llamar situaciones a esas cosas, claro, y situaciones ya como que te lleva un poco a una cosa teatral, ¿no? Sí, porque cuando hice por primera vez algo teatral, era muy fácil para mí, era como que era lógico, vamos a decir, ¿no? Entrar en esa lógica. Esos objetos personajes a veces hablan. Si tienen sonido, No, a veces hablan para ti. Es sí, decir, totalmente. escuchas cosas que dicen solo a ti. No, yo creo que están puestos de tal manera que no tengan una narrativa cerrada, como para que el que lo vea pueda justamente imaginarse qué dicen, pero que cada uno se imagine lo distinto, ¿no? O sea, porque como uno viene de experiencias distintas, lo que ve siempre tiene significados variados, ¿no? Entonces a mí me interesa no ponerle yo misma demasiado significado para que estés libre de recibir el que le ponga, el que lo mira, ¿no? Cuando empezaste con el teatro,
¿La música estaba desde el día uno o esperaban junto a Silvia de averiguar si efectivamente se necesitaba música? No, justo lo que pasó es que sí, porque Silvia en la primera, yo pensaba cuando hice la primera obra que Silvia iba a estar tocando el piano y cantando arriba del escenario, cosa que no sucedió. Entonces, bueno, eso llevó a otras cosas porque claro, si estaba grabado algo tenía que pasar, que pasar. Y ahí fue donde introduje la danza, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, pensé. Si si la música estaba desde el primer momento... Pero espera, esta imagen sonora es interesante. Esta imagen que tuviste de Silvia tocando el piano, Sí. ¿tú la tuviste mientras escribías y concebías la obra antes de hablar con ella? Antes de hablar con ella, sí, porque eran Ok. fragmentos, porque no toda la obra tiene música. Mm. O sea, algunas cosas son en silencio, qué sé yo. Pero bueno, cuando era la parte de... Me interesaba, por ejemplo, que ella iba, no me acuerdo exacto qué era lo que quería que haga, pero iba a cantar una canción, lo que sea. Claro, cuando no la cantaba, entonces estaba grabado y había que poner algo ahí que empezó la danza. Bueno, pero sí, la música viene después, en realidad. Hoy en día, según ti, ¿la música es arte? Claro, qué pregunta. Bueno, claro para ti. No sé Bueno, si es tan claro, ¿eh? es como lo visual, ¿es arte o no es arte? O sea, depende de lo que uno diga que es arte, ¿no? Si es arte lo que es bueno, es arte y después no hablamos de lo que no es. Sí, pero justamente estaba hablando con Edgardo Rudnitsky sobre un tema que aparentemente es muy así, muy común, pero no lo es tanto, porque el arte sonoro se Sí. tuvo que empezar a llamar arte sonoro, pero antes que no era arte lo sonoro, esto entendía. Llegó un momento en donde empezó la escultura sonora, las instalaciones sonoras, pero como si todo lo anterior no fuera arte, fuera música. Pero ¿y la música qué es? Eso digo yo. Por eso te preguntaba. Y la música es el más abstracto, ¿no? De las artes, ¿no? Yo creo que es más esencial todavía. Liliana, ¿qué diferencias sonoras encuentras entre Nueva York y Buenos Aires? Bueno, Nueva York tiene un fondo, como un sonido de fondo que yo no sé si viene de los aires acondicionados o qué. Hay como un sonido así constante, que para mí no existe en Buenos Aires. Sí, ¿Y Buenos Aires? no, es distinto, es más puntual, depende del barrio que uno esté, aparecen los sonidos, ¿no? Del colectivo o cosas así, de los coches, ¿no? Pero si uno va afuera ya es distinto, ¿no? Ok, vamos al quiz. El quiz son una serie de preguntas que yo te voy a hacer, muy cortitas, a veces te digo solo palabras, y Sí. tú me respondes lo primero que te surja que te pertenezca. Ujú. Por ejemplo, si yo te digo pop, tú me Ajá. puedes decir los 60, me puedes Sí, decir, claro. mis comienzos, o Sí. Nueva York, en fin, Claro. algo que te pertenezca. Vamos, Sí. rock nacional, Ni idea. música clásica, Stravinsky. música barroca, Bach. música italiana, Ópera, la operetta. ópera, Otra vez. Fígaro qua. tango, Tango 1. jazz, Louis Armstrong. la radio. De mi abuela. Si fueras sorda, ¿a qué recital irías? A ninguno. La voz que más recuerdas. Fantástico. Nunca fui masoquista. Liliana, la voz que más recuerdas de una cantante. Calas. La voz que más recuerdas de un cantante. Frank Sinatra.
¿Cuál es la película de la cual te gusta más su banda de sonido? No sé. Decime el nombre de un compositor para músicas de película. Silvia Meyers. Decime el nombre de un músico de teatro. Se me ocurre uno con el que mi papá, que hacía cine, trabajaba y teatro, Giorgio Andriani. La voz que más recuerdas de un actor. Vittorio Gassman. La voz que más recuerdas de una actriz. Ay, no me acuerdo, me hubiera gustado, porque era una alemana que tenía una voz media así, que se rompía, era muy linda. La voz que más recuerdas de un pintor o una pintora. Luis Felipe Noé. Si pudieras ir atrás en el tiempo, viajar en los siglos, ¿a qué teatro irías como espectadora? Cuando estaba Shakespeare vivo. ¿Y por qué? Y no, porque es algo histórico. Y siempre atrás en el tiempo, ¿qué pintor te gustaría conocer? Morandi. ¿Y qué escultor? Ya que estoy, Miguel Ángel. ¿Y qué músico o compositor? De Mozart. Lo primero que piensas si te digo la calle Corrientes. Libros. Teatro independiente. Las obras de Bertolt Brecht, cuando yo era chica. Broadway. Chicago. ¿Cómo termina Romeo y Julieta? Se mueren todos. ¿Cuál de estas 4 manos elegirías para tu próxima obra? ¿Las de un pintor, las de un escultor, las de un titiritero o las de un músico? Las de un músico. ¿Por qué? Porque da más posibilidad es más abierto. ¿Cuál de estos oídos te hubiera gustado tener? ¿Los de María Callas, los de Edith Piaf, los de Violeta Parra o los de Janis Joplin? Janis Joplin. ¿Por qué? Porque es que me parece increíble, la verdad. Sí, me parece. Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché de golpe era, creo que un programa de televisión o algo así. Muy impresionante. ¿Y qué pasó aquella vez? No me acuerdo si era radio o televisión, pero era porque no sabía quién era ni nada. Y cantó a capela, yo creo que cantó esa de I would like to have a Mercedes-Benz o algo así. Y me pareció lo más genial que había visto hacía mucho. Un sonido que te molesta. El que hacen esa gente que pone en la puerta de la casa esos cosos que cuelgan de metal y el viento los sacude y hacen clic. No lo soporto. ¿Cómo hace ese sonido? Una cosa así, annoying. ¿Cuál ha sido el sonido más característico de tu cuarentena? El silencio. 3 sonidos relacionados a tu infancia. El del piano. El sonido de mi mamá preparando o algo en la cocina o en la mesa, o algún sonido muy familiar, doméstico, de platos o cosas así. Sonido los domingos cuando el vecino ponía la radio y escuchaba el partido. Liliana, imita el tono de tu celular cuando te llaman. Algo así. Me pegó un susto la primera vez. Según tu opinión, ¿escuchas mejor ahora o hace 20 años atrás? Posiblemente hace 20 años atrás. ¿Y según la opinión de los que te rodean? Hay que preguntarle. Hoy en día, ¿preferirías ver como escuchas o escuchar como ves? Escuchar como veo. ¿Qué te imaginas si te digo el silencio? Un espacio para poder pensar. Liliana, ¿qué es un sonido para ti? Es la ausencia del silencio. Muchas gracias, Liliana. Gracias a ti. Ci vediamo. Ci vediamo presto. Presto, grazie, ciao. Ciao.